Bendito sea nuestro Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, que nos permite predicar su santa y bendita palabra. Dios te bendiga, mi hermano Luis, hoy en esta transmisión que estamos aquí en Face, estamos también contigo en TikTok. Amén. ¿Sí? ¿Quieres mandar un saludo a tu audiencia para iniciar? Y yo también. Amén, amén. Bueno, pues antes que nada le damos las gracias al Señor por un día más de vida y gracias al pastor Miguel Talavera aquí en la iglesia Monte de los Olivos. Nos invitó por aquí, ¿verdad?, a compartir la palabra del Señor y le mandamos un saludo a los hermanos de TikTok, a todos los oyentes, ¿verdad?, que nos están escuchando de cualquier lugar del mundo, porque pues ahora sí que a través de la tecnología pues podemos llegar a cualquier lugar. Sí, nos estamos acondicionando un poquito porque pues tenemos un poquito de detalle aquí con los micrófonos, nos falta todavía ingenieros por acá, pero estamos muy bien. Ok, hoy traemos y vamos a dar continuidad a un tema que nos habla de cómo usar bien la palabra de verdad. Amén. Y ayer estaba yo aquí solo, no tenía yo compañía, pero hoy tenemos aquí a mi hermano Luis, Amén. también pastor de la iglesia Iglesia Veraca. Veraca. Saludos a la iglesia Veraca que nos está escuchando por ahí y saludos a todos, a toda nuestra audiencia. Amén. ¿Cómo usar bien la palabra de verdad? ¿Cómo usarla? Y ayer hablábamos de escuchar. Y escuchar es prestar atención, parar la oreja para entender, ¿sí? Una vez que entiendes, entonces guardas en tu corazón, guardar, ¿sí? Meditas en ella, es el siguiente, el tercer punto. Escudriñas lo que está escrito, ¿sí? Y entonces puedes hablar. Amén. Hoy, pastor, vamos a hablar y vamos a darle continuidad a cómo usar bien la palabra de verdad y tenemos otros 5 puntos. Amén. El primero que tenemos es, y yo lo baso siempre en un versículo clave, Efesios 3:4. En Efesios 3:4, Pablo le escribe a la iglesia y le dice a la iglesia en Efesios capítulo 3, versículo 4. Fíjense cómo le dice, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Y pastor, aquí viene, aparte de los detalles que estábamos viendo de escuchar, guardar, meditar, escudriñar y hablar, viene ahora la lectura. ¿Qué tan buenos somos en la lectura nosotros los cristianos? Pues dependiendo, ¿no? Dependiendo cómo nos apliquemos, porque leer la palabra del Señor es, ¿cómo se le llama? Como en el ejército, ¿no, pastor? Es disciplina. Disciplina, exacto. Disciplina, entonces, si realmente también nosotros queremos aprender y queremos seguir adelante, pues tenemos que disciplinarnos para poder leer la palabra, como usted lo decía, ¿verdad?, en el tema anterior, escuchar, subirlo a nuestra mente y de ahí bajarlo a nuestro corazón y aplicar. Y aplicarlo. Amén. Sí, mira, fíjate que cuando hablamos de leer, ¿sí? De leer, yo entiendo que debemos de leer mucho y leer bien. Amén. Y hay un detalle por ahí, escuché a un hermano que me decía, fíjate que Judas sí se salvó. Y yo le digo, ¿y por qué lo dices que Judas sí se salvó? Dice, porque cuando Judas se acerca a Jesús para darle un beso, le dice, salve. Y entonces él pensaba que esa palabra salve era sálvame. Entonces, vea que estaba pues no leyendo bien, no estaba leyendo correctamente porque no entendía ese lenguaje, porque es un lenguaje. En ese momento lo que estaba haciendo Judas era darle un saludo. El saludo es salve, como hoy saludamos Dios te bendiga o bendiciones. Entonces, a veces tenemos ese problema con respecto a leer. Y sí es importante en nuestros seminarios
en nuestras escuelas bíblicas, en la iglesia, enseñar a leer de tal forma que comprendan. Porque mira lo que dice el versículo, ¿lo puedes leer fuerte, hermano? Efesios 3, Sí, Efesios 3, versículo 4, ¿verdad? sí. Dice, en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el ministerio de Cristo. En el misterio. Amén. O sea, leyendo, lo cual podéis entender. O sea, hay que tener una lectura de comprensión. Leyendo vas a poder entender, Amén. pero hay que leer bien entonces. Claro. Hay que respetar puntos, hay que respetar comas. Ahora, y estamos hablando de una lectura de nuestra Biblia ya traducida a nuestro lenguaje. Para entender. Para entender. Entonces, gracias a los traductores, a los intérpretes de la Biblia, que nos expresaron con la dirección del Espíritu Santo el mensaje, ahora nosotros tenemos que aprender a leer bien. Amén. Y fíjate lo que está diciendo, leyendo podéis entender. Yo como profesor de español en secundaria, siempre enseño lo que se llama la lectura de comprensión. Leer rápido, leer bien, leer por enunciado, porque luego van palabreando, ¿sí? Van como por palabras, así como cuando nosotros fuimos silabando, ¿ah? Con sílabas, ¿no? Sí. Y luego hay niños que no leen bien el enunciado, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Amén. Y nomás de Jesucristo es el mismo, no. Bueno, pero vamos a ver un poquito para que no nos detengamos mucho en esta de la lectura. ¿Qué consejo le darías a nuestros oyentes con respecto a la lectura? Amén. Pues sí, pues ahora sí que más que nada enfocarnos en la lectura, ¿verdad? Como dice la palabra, leyendo lo cual podéis entender con entendimiento, y si no entendemos, como dice la palabra del Señor, pidamos al Señor la sabiduría, pidamos al Señor el entendimiento para comprender su palabra, ¿verdad? Así Y es. si no lo entendemos, como dice la palabra también, cuando estemos en nuestro lecho, ¿va? En nuestra cama, meditar sobre esa palabra, a lo mejor que estamos leyendo, supongamos Juan 3:16, ¿no? Si no lo Sí, cierto. entendemos, Sí, ahí mismo en nuestra camita, ¿verdad? En la noche, en la madrugada, meditar lo que quiere decir la palabra, y si no lo entendemos, preguntarle a nuestro amigo el Espíritu Santo, porque Él es el que nos ayuda, ¿verdad? cierto. A entender la palabra del Señor. Cierto, sí, porque Él nos enseña. Amén. Es Y el que yo nos creo guía. que la primera parte que nos va a enseñar el Señor, ¿sí? Aparte de lo que decíamos de oír, ¿verdad? Porque oír es disponer el corazón, Amén. ¿sí? Claro. Guardarlo con el corazón, entenderlo, meditarlo, escudriñar y luego hablar. Pero cuando hablamos de leer, creo que el Espíritu Santo es lo primero que hace, enseñarnos a leer. Amén. ¿Sí? Porque es importante. Tengo algunos versículos, por ejemplo, Nehemías capítulo 8, versículo 8. Nehemías 8, 8. Y la lectura, podemos leer Nehemías capítulo 8, versículo 8. Nehemías está delante de Crónicas, adelante de Esdras, capítulo 8, versículo 8. Dice, y Nehemías, ¿no? No. Y leían Y leían. en el libro. Adelante, hermano. Amén, amén. Y leían. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Fíjate que tenemos un problema. Bueno, tenemos un hábito, una buena costumbre de iniciar nuestras reuniones con lectura. Amén. Y nosotros, aparte de eso, tenemos a medio culto, después de los cantos de alabanza, tenemos 2 capítulos de lectura, ¿sí? Y entonces debemos de ponerle, ¿cómo dice aquí? Claramente. Dice, leían en el libro de la ley de Dios claramente. Oiga, y ponían el sentido. O sea, si hay un signo de exclamación, tenías que ponerle sentido. Amén. Si hay una interrogación, ponerle el sentido. Sí, porque si no le ponemos el sentido, pues no se entiende. Es como en el libro de Salmos, ¿no? Que dice Selah.
O sea, hay que meditar Exacto. lo que acabamos de leer. Lo que acabamos de leer. Amén. ¿Sí? Entonces, cuando le pones el sentido y meditas, reflexionas, lees correctamente, podrás usar bien la palabra de verdad. Amén. Porque ese es el problema, que no usamos bien la palabra de verdad. Como Pablo le dijo a Timoteo, que uses bien la palabra de verdad. Amén. Y por eso, como tiene que usar bien la palabra de verdad, también le encarga Pablo a Timoteo, dice, en lo que voy, ocúpate en la lectura, Ocúpate de la palabra. ocúpate, ¿sí? La palabra ocuparse es, como decías hace ratito, ¿qué era? Decías que era aplicarse, Sí. que era Disciplina. disciplina, Disciplina. disciplinarse en la lectura, disciplinarse en leer a modo de comprender. Y por eso dice que aquí leían el libro de la ley de Dios claramente, ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Amén. Gloria a Dios. Si tú, hermano, no entiendes lo que estás leyendo, o no entendiste cuando se dio la lectura al inicio del culto, entonces te quedaste en ceros. Y es lo que pasa a veces cuando me toca dar una clase de español, ¿sí? Cuando me toca también dar seminario. Lo primero es esto, enseñar que lean bien. Amén. Y a veces me he dado cuenta, bueno, no sé si todos nos damos cuenta, estamos muy deficientes en la lectura, Sí, en cómo verdad. leemos. ¿Sí? Entonces, bueno, pero aquí estamos para dar un consejo. ¿Qué es qué consejo te daría yo y qué consejo te daría mi hermano Luis con respecto a la lectura? Yo digo, lee mucho, 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 mucho. Amén. Pásate, no sé, horas. No sé el cristiano si tenga el hábito de orar por horas o nomás, me leí, pastor, un capítulo. Ya. Pero no fuera la revista de Ay, no. que es así, la de Calimán, ¿no? Eso era antes, ¿no? Sí, yo me devoraba las de Calimán, hermano. Águila Solitaria, cuando era yo chavito. Okay. Y agarra, y uno de mis primos decía, este muchacho va a ser bien entendido porque lee mucho. Sí, sí, es correcta esa frase. Ayuda. Ayuda, ¿va? Ayuda bastante el leer mucho. Entonces, debemos de ponerle el sentido. Ahí mismo en el capítulo 8, versículo 3, Nehemías 8:3, ¿qué dice, hermano? 8:3. 8:3. Dice, y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. ¡Guau! Vea cómo dice, leyó el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas. ¿Desde a qué horas leyó? Desde el alba, desde que amanecía hasta el mediodía. 6 de la mañana a mediodía a las 12. ¿Cuántas horas? 6 horas de lectura pública. Oiga, 6 horas de lectura pública, leyendo la ley de Dios. ¿Sabes, hermano? Eso es mucha capacidad. Porque hay personas que leen y la lectura los duerme. Sí, les da sueño. Les da sueño. ¿Sí? Y ahora, pero vemos que le ponía, era una buena lectura, porque le ponían sentido. Una buena lectura, cuando le pones el sentido y cuando lees claramente, te atrae. Es como, pastor, como cuando empezamos a leer la Biblia, ¿no? Que nos enamoramos de Dios y queremos saber, bueno, en mi caso, ¿verdad? Cuando comencé a conocer al Señor, yo me quería comer toda la Biblia completa. Sí, exacto. Terminaba yo Génesis y quería comenzar con el libro de Éxodo, ¿no? Éxodo, sí. Y así, o sea, es una hambre por querer saber. Así es. Pero se apaga esa hambre, pastor, Sí. ¿por qué? Porque piensan que, eso ya lo leí. No, no, por favor. Yo sé que cada vez que lees, Dios te bendiga, hermano Sergio González Rojas, que nos está mirando por ahí. Luis Amén. Rosas Amén. nos está viendo por ahí también. Dios les bendiga a todos. A todos mis hermanos.
Les invitamos ahí a través del canal de TikTok de mi hermano Luis. Amén, amén. Dios les bendiga. Radio Veraca, estamos en Radio Veraca de este lado. Ahí está, muy bien. ¿Sí? Y vamos a subir también este tema a YouTube, ahí en el canal de Conociendo la Verdad con el pastor Miguel Talavera. Amén. Y bueno, yo quiero continuar con esto porque es bien interesante y este es un solo punto ahorita, son 5 los que vamos a tratar. Ya tratamos 5 en el video anterior. Entonces, yo creo que cuando dice ahí, ahora en el versículo 18, 8:18, dice, Amén. Y leyó Esdras. y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último, e hicieron la fiesta solemne por 7 días, y el 8º día fue solemne asamblea según el rito. O sea, todos los días ¿cuánto duraba esa fiesta? 7 días. 7 días. Y todos los días leía. Yo imagino, ese sí era un avivamiento, hermano. Era como nosotros cuando nuestros cultos los llamamos avivados, queremos estar ahí en el culto. Amén. Queremos el culto, ya viene el culto de unido, ya viene el culto de aposento, de ayuno, ya viene el culto de la iglesia, ya viene una campaña, ya viene, pero tenemos ese ánimo y ¿sabes qué? Emocionados. Y bien edificados. Pero, ¿sabes? Esto es un avivamiento en la lectura de la ley. ¿Y sabes por qué, hermano? Porque ellos mucho tiempo estuvieron sin ley. Sí. Porque apenas habían regresado de Babilonia. Habían regresado de Babilonia y entonces ellos estaban sin ley. Ahora que están ahí reunidos, ya ellos traen hasta otro idioma. ¿Sí? Vienen hablando ya el arameo. ¿Sí? Pero ahora tiene que leer público, a modo que entiendan, a los que podían entender. Tenía que leer claramente y tenía que leer leían como si nunca hubieran leído eso. Tremendo. ¿Sí? Tenían hambre de la palabra. Hambre. Y es que Esdras había propuesto en su corazón, ¿sí? Había propuesto en su corazón, dice, escudriñar, inquirir, buscar la ley de Dios. Lo había propuesto en su corazón. Ahí está en el capítulo 7, versículo 10. Dice que propuso en su corazón, ¿sí? Esdras, capítulo 7, versículo 10 de Esdras. Porque estamos en Nehemías, ¿ah? Sí. Esdras, capítulo 7, versículo 10, dice, aquí está, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Entonces Esdras se había preparado. Estaba listo. Sí, no puedes llegar sin preparación, sin disciplina, lo acabas de decir. Es importante tener una disciplina de lectura, de leer las Sagradas Escrituras y adentrarte en ellas. Entonces, es importante. Si leemos bien, leemos detenidamente, leemos, como dice aquí la Escritura, poniendo el sentido, vamos a entender. Vamos a entender lo que se nos pide. Tengo bastantes versículos, no sé, pero me gustaría continuar, por ejemplo, en 2 de Corintios 3:15. 2 de Corintios 3:15. A ver, vámonos. 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 15. Amén. ¿Cómo dice, pastor? Dice, y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Oiga, ahora vamos a ver cómo ahí, fíjese cómo cambian las cosas, pastor. Amén. Cuando Dios les da la ley a Moisés, se la da escrita. Y les da un mandamiento hasta a los reyes. Y se lo dio también a Josué. Amén. ¿Sí? Cuando le dice, de día y de noche, el libro de esta ley, no se apartará de ti. Y les da una ley a los reyes que tenían que, cada vez que iban a ser reyes, y tenían cada año traducir y leer. Pero pasó el tiempo y vemos en el libro de Jueces no leían. Ignoraban mucho la ley.
no la podían guardar. Sí. Luego vemos en el tiempo de los reyes, ¿sí? Abandonaron el templo, abandonaron a Dios, la ley. ¿Dónde estaba la ley? Por eso Dios enviaba profetas. Ahora, recuerdo que envió a un profeta llamado Jeremías, ¿sí? Y ese Jeremías le dice, escribe y manda a Barú para que lo lea públicamente ante el rey. Y dice que cuando, no recuerdo ahorita el rey, pero dice que cuando Barú estaba leyendo, el rey, ¿sabes qué hizo con esa profecía? La rompió y la echó al fuego. Imagínate, No supo ni lo- no supo ni lo. Y entonces, pero vemos otro caso en Israel de un rey, creo que fue, no sé si fue Josías, que encontraron el libro de la ley que estaba oculto porque había mandado a reparar la casa y encontraron el libro y se lo leyeron y cuando lo leyó y cuando lo escuchó, rasgó sus vestiduras. Tremendo. Fíjate que cuando tú lees y cuando está la lectura de la escritura pública, tú debes de sentir Amén. que Dios te está hablando y entender. Y entonces vemos aquí que pasa el tiempo y ahora Pablo dice, aun cuando Moisés es leído, porque la Torá, la ley se sigue leyendo en el Shabbat, ¿sí? Y siguen leyendo, pero aunque sigan leyendo, fíjate lo que dice Pablo, ¿lo puedes leer nuevamente? ¿Sí? Segunda de Corintios 3:15. 3:15. Dice, y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Oiga, dice, así que ellos, ¿sí? Cuando leen, y si leemos en el versículo 13, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de hacer abolido. Oiga, ¿cómo Pablo lo explica? Pero el entendimiento de ellos se embotó, aún teniendo la ley. Se embotó porque no recibieron a Jesucristo. Así es. Pero el que recibe a Jesucristo, ahora el velo es quitado. Por eso algunos, no es que estemos en contra, pero algunos dicen, es que tienes que estudiar la Torah, tienes que estudiar esto, tienes que... Sí, pero todavía tienen el entendimiento embotado, Sí. porque no entienden. Dice, no entienden. ¿Por qué no entienden? Dice, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando lee el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. O sea que tenían una ceguera espiritual. Sí, aunque estaban leyendo, su entendimiento estaba ¿qué? Así hay muchas personas llamados mormones, testigos de Jehová, católicos, que parece que están leyendo, pero tienen el entendimiento que embotado, no pueden entender porque primero no leen enseñados por el Espíritu Santo. Y aún así, cuando estaba Cristo, como decía usted en el tema anterior, ¿no? ¿Por qué no entendéis mis palabras? ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Exactamente. Sí, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué? Y contesta, ¿sí? ¿Por qué? Porque no queréis oír, no queréis. Se tapaban los oídos. ¿Se acuerdan con Esteban? Dice que Esteban cuando estaba predicando, ¿qué hicieron? Arremitieron contra él y se tapaban ¿qué? Los oídos. No querían oír el mensaje de la palabra de Dios, la predicación. Y hay mucha gente que no quiere oír. ¿Eh? Bueno, pero fíjate, regresamos. Vamos bien porque no me quiero detener mucho en esto de leer. Llevamos ya 20 minutos por ahí ya grabados. No, vámonos al otro punto mejor. Vamos al otro punto de leer. La otra palabra es cumplir. Amén. Y es muy importante esta. ¿Por qué? Porque ya lo dijimos con Esdras 7:10, que él preparó su corazón para inquirir y cumplir. Oye, a ver, si tú lees y entiendes, vas a obedecer y vas a cumplir. Pero el que no cumple es porque no entendió. O no quiere. O no quiere escuchar, no quiere entender, no quiere obedecer. ¿Sí? Por ejemplo, el caso más cercano, tengo el de Saúl. Exacto. El de Saúl, que agarra cuando llega Samuel, le dice, he cumplido la palabra de Dios. ¿Dónde? ¿Dónde?
Vamos a verlo. A ver, en Samuel, ¿sí? El libro de Samuel, primero Samuel capítulo 15, versículo 11. Primero es Samuel 11, 15, 11. 15, 11. Y fíjate que él llega y le dice, he cumplido la palabra. ¿Qué has cumplido? ¿Cómo hay gente que se engaña pensando que está cumpliendo la palabra, la ley, y no la está cumpliendo porque no la está entendiendo? Yo creo que no entendió Saúl lo que se le pedía. ¿Cómo dice? Dice 1 Samuel 15, verso 11, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras y se ha pesadumbro Samuel, Se apesadumbró. ajá, amén, y clamó a Jehová toda aquella noche. Sigue. Ahora, fíjate lo que es. Versículo 12. Sí, 12 y 13. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo, Saúl ha venido a Carmel, y he aquí se levantó un monumento y dio vuelta y pasó delante y descendió a Gilgal. Sí, sí. Verso 13. Sí. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. ¿Qué? ¿Hasta dónde llega el corazón del hombre para decir, he cumplido? ¿Cómo puedes decir? O sea, yo diría, me das pena. Por eso dice que se apesadumbró Samuel, ¿sí? De lo que Dios le dijo. Me arrepiento de haber puesto a Saúl. Le pesó, ¿verdad? Sí, sintió feo. Dice que hasta lloraba por él. Y Dios una vez le dice, ya no llores por él, yo lo he desechado. ¿Por qué? Porque no ha cumplido. Y vea, a ver, esto de cumplir es muy importante, porque cuando vemos Deuteronomio 28 dice, si oyeres la palabra, si oyeres la ley, si oyeres estos mandamientos y los cumplieres, vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Entonces, leer, entender, comprender, escuchar, guardar, meditar y cumplir. Yo puse una definición aquí. Cumplir es hacer lo que se nos ordena para que se cumpla la promesa hecha en lo que está escrito. Yo me lo imagino así. Cumplir es abrir la fuente. ¿Qué significa abrir la fuente? Significa que al obedecer y guardar y cumplir lo ordenado, hacemos que descienda la bendición. Amén, claro. La obediencia, pastor. Saúl pudo haber quedado como, pudo haber Dios confirmado su reino si él hubiera entendido, obedecido y cumplido. Pero no cumplió, entonces Dios dice, no puedo tener un compromiso contigo si no cumples. Y entonces ahora eso es lo que nos pide la ley de Dios, es lo que nos pide cumplir. Y cumplir es lo que tú vas a obedecer, que se te ha ordenado, y que tú, al cumplirlo, vas a traer sobre ti bendición. Muchas personas quieren bendición, pero no están cumpliendo la palabra de Dios. No le están cumpliendo ni siquiera las promesas a Dios, porque a veces hay promesas. Por ejemplo, yo tengo una necesidad y le digo, Señor, ayúdame y yo voy a hacer esto, y no cumplimos. Es correcto. Entonces es importante esto de cumplir. Santiago 2.8. Santiago 2.8. Ya estamos en el segundo punto. ¿Sí? El primero era leer bien, leer mucho y leer bien. Santiago 2, ¿sí? Versículo 8. ¿Qué dice, pastor? Dice la palabra del Señor, si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Bien hacéis. ¿Cómo se entiende ese bien hacéis? Pues que sí, pues que lo estamos haciendo bien, ¿no? Sí, como el que usa bien la palabra de verdad. Amén. A veces nosotros le preguntamos a alguien, ¿cómo estás, hermano? Deberíamos estar diciendo, haciéndolo bien, Amén. ¿no? Amén, amén. ¿Cómo estás haciéndolo bien? Sí, bien usando la palabra, haciéndolo bien, guardando el mandamiento. Haciendo lo correcto. Correcto.
¿sí? Cuando no hacemos lo correcto, no estamos cumpliendo. Es más, cuando tú ayudas a tu prójimo, estás cumpliendo la ley. Cuando tú obedeces a tu pastor, porque dice obedecer a vuestros pastores, estás cumpliendo. Cuando tú traes tus diezmos, estás cumpliendo. Aunque te puede pasar que la doctrina, que la enseñanza, y muchos te pueden criticar, y tú dices, déjame, si está mal, Dios cuidará de mí. Amén. Pero si está bien, yo estoy cumpliendo. Yo cumplo, ¿verdad? Con lo que dice la palabra. Exacto, yo cumplo. Ya de lo demás Dios se encarga. Así es. Amén. Sí, porque a veces no queremos cumplir y le damos razonamientos, ¿sí? Le damos ahí vueltas al asunto solo para no hacerlo, ¿sí? Así es. Nos parecemos al chapulín colorado cuando va a hacer algo y dice, sí lo hago, sí lo hago, sí lo hago, y no lo haces, hermano. Amén. Hay que hacerlo. Si el Señor dice, ve y pídele perdón a tu hermano, hazlo. Amén. Si dice, perdona a tu hermano, perdona. Porque a veces si no lo hacemos, no está la bendición. Recuerdo a un pastor que llegó una persona enferma y le dice, pastor, es que yo tengo esta enfermedad. Y el pastor oraba y oró hasta que Dios le mostró, le dice, como tipo Acá, no, el que pecó, el que se escondió un monigote de oro en Jericó, y cuando fue, ya se me olvidó cómo se llamaba este Sí, que personaje. también fue castigado también Exacto. por andar de tentón. Le tentó y lo escondió. Y lo escondió. Y entonces Dios le dice, es que fulanita está enferma porque no ha podido perdonar a el que le ofendió. Tenemos. Imagínate. Y agarra y el pastor dice, ¿quiere usted ser sana? Sí, pastor, yo quiero. Vaya y arregle tal asunto perdonando a tal persona. Vaya y arregle. Pero, pastor, yo no puedo perdonar a fulano tal si me hizo y esto y acá y allá. ¿No quiere usted ser sano? No, si quiero ser sano, pues cumpla. Solo esto es cumplir. Y a veces ese es el detalle, que para usar bien la palabra de verdad es cumplir. Y una vez que cumple, se crea el efecto. Amén. Se cumple. Pero así como dice, se cumple lo que está. Porque hay muchas personas, pastor, también que están enfermas y dicen, es que oran por mí, no me sano. Pero el problema es que también no han perdonado en su corazón. Así es. Y eso está deteniendo la bendición. Así es. Muchas cosas están deteniendo la bendición por no cumplir. Muchas bendiciones a Israel no se le estaban cumpliendo por no cumplir. Y Malaquías lo dice, ¿va? Vuestras bendiciones se volverá maldición. Y es que está escrito, ¿sí? Si pones en práctica, vendrán sobre ti estas bendiciones. Si no lo pones en práctica, vendrán maldiciones. Ay, Dios nos libre a nosotros. No. Mejor a cumplir. Para cumplir, obedecer mejor. Amén. Amén. Entonces, dice ahí Esdras 7, 25 y 26. De ahí me voy a ir a otro punto ya para poder avanzar esto, ¿sí? Para mí cumplir es obedecer lo ordenado para hacer descender la bendición. ¿Quieres que Dios bendiga tu ministerio, el pastorado, la iglesia? Que Dios bendiga tu economía, que Dios te bendiga en salud, que Dios te prospere, que Dios responda a tus oraciones, comienza a cumplir. Obed, Abisaí Hernández, Dios te bendiga. Mi hermano, Voz de Alerta, Dios te bendiga, por ahí está también. Manden un saludo por aquí. Dios les bendiga. Dios les bendiga a todos mis hermanos que están ahí. Amén, estaremos subiendo también este tema a YouTube porque a veces se me va un poquito el internet, pastor. Sí, ya voy a tener que pedir recursos para para que nos mejoren todo este equipo. La calidad de audio y todo. No se la crean, no se la crean. No, nosotros solamente predicamos la palabra del Señor. Amén, amén. Dios es el que hace toda la obra gloriosa. Amén. ¿Qué cita te di, pastor? Esdras 7, ¿verdad? A ver, Esdras 7. 7 versículo. Esdras capítulo 7, versículo 25 y 26. 25 y 26. Y 26. Ok. Dice la palabra del Señor, dice, y tú, Esdras, conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios, pon jueces y gobernadores que gobiernen a todo el pueblo que está al otro lado del río, a todos los que conocen las leyes de tu Dios
y al que no las conoce, le enseñarás. Y cualquiera que no cumpliere la ley de tu Dios y la ley del rey, sea juzgado prontamente, sea a muerte, a destierro, a pena de multa o prisión. ¡Wow! Tremendo. Acababa de regresar Esdras, Nehemías, Zorobabel y todos estos judíos regresaron y comenzaron a construir el templo, comenzaron a reconstruir los muros, pero sobre todo tenían que comenzar como un pueblo que era el pueblo de la Biblia, el pueblo de la ley de Moisés. Tenía que volver a tomar las leyes. Y fíjate cómo un hombre extranjero, un rey extranjero, ¿era quién? Ciro, creo. No sé quién. ¿Quién le dijo? ¿Qué rey le dijo? Dice, y tú, Esdras, si tú enseña estas leyes. ¿No Nomás dice el rey nada más. Sí, pero en el contexto creo que era así. Y tú, Esdras, amén. A ver, ¿quién le dijo? Ajá. Y tú entras conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios, pon jueces y gobernadores que gobiernen y todo el pueblo que está al otro lado del río, Sí. a todos los que conocen las leyes de tu Dios y al que no las conoce, le enseñarás. Pero el contexto me dice que era un rey, sí, aquí, por Artajerjes. Y por mí, Artajerjes, rey, es dada orden. Oiga, era un rey extranjero. Le estaba diciendo a Esdras, enséñale a los sacerdotes, a los levitas, las leyes, y el que no las sepa, enséñaselas. Y si no las quieren cumplir, Lo multa. multa, prisión hasta muerte. El punto es que tenía que obedecer. Obedecer. Y escuchar la palabra. Cumplir. De la ley. Así es. Entonces, pero vamos con el siguiente punto, el tercero, que es enseñar. Y dice ahí, y el que no las conozca, se las enseñarás. Amén. Y eso de enseñar es tan bíblico que hoy, en estos tiempos, nos falta maestros en la palabra. Así es. Nos falta maestros. Tenemos pastores, tenemos predicadores, tenemos evangelistas y tenemos artistas. También tenemos, la verdad, cantantes. Sí, y muy bonito cantan. Son cantos muy inspirados y muy bendecidos. Sí, desde que los himnos, los coros, las alabanzas, la adoración, cánticos nuevos, todo eso, estamos muy edificados en eso, pero nos falta maestros. Maestros en la palabra. Porque a veces los músicos quieren ser maestros y andan mal enseñando. ¿Sí? Luego se meten en problemas y yo a veces cuando dicen, es que pastor, fulano de tal, digo, mira, él no es maestro, él es cantante. ¿Qué te puede enseñar? Aunque muchas veces se molesta, ¿verdad? Se molesta. Pero las cosas como son. Sí, y es que vamos a poner bien en su lugar las cosas. El que es pastor, no le puedes pedir más allá, al menos que se prepare, se capacite y Dios le dé, entonces diga, tú eres maestro. Fíjate que Pablo fue llamado, y aquí, a ver si me buscas en el contexto, que dice que él fue llamado para apóstol, predicador y maestro de los gentiles. Fíjate, las tres cosas, apóstol, maestro y predicador de los gentiles. Entonces, él era el maestro. No lo tengo aquí a la mano, pero está porque lo he visto. Entonces, vemos aquí algo bien importante. Tenemos que ser enseñados. Y hay gente que no le gusta ser enseñados. Por eso Pablo le dice con respecto a los ancianos y con respecto a encomendar, porque Pablo le dice a Timoteo que ponga pastores, que ponga obispos, que ponga diáconos. Y cuando le dice, no un neófito, o sea, un neófito viene de la palabra neófito, que significa planta nueva, o que más bien una persona no enseñada. Amén. Y ya de la noche a la mañana ya quiere ser pastor. Ya de la noche a la mañana ya quiere, pero tiene que ser enseñado. Y si no es enseñado, entonces, ¿qué va a enseñar? ¿Qué va a predicar? ¿Qué va a hablar? Por esa razón, ¿cómo puedes presentarte como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad? Dios te bendiga, hermano David Juárez.
Estoy viendo por aquí por el Face. Bendiciones a tu vida. Amén, Amén. bendiciones. ¿Tienes bastantes ahí en TikTok, pastor? Sí, Sí, te están hermano, mandando sí. saludos, nomás que no vemos desde allá. Ah, que me queda muy lejos ahí la pantalla, pero que Dios le bendiga a la hermana Betty de allá en Sur Carolina. Bendiciones. Amén. Espero que se escuche por allá. No, sí, con la bendición de Dios. Amén. Amén. Entonces, vamos con ese punto de enseñar. Bueno, de enseñar hay bastante. Jesús enseñó, Pablo maestro. Pablo, voy a mostrar solamente algunos versículos con Timoteo. En primera de Timoteo capítulo 3, versículo 2. Primera de Timoteo 3, 2. Pablo le dice a Timoteo que su deber más era enseñar. Aunque le dice, haz la obra de evangelista, ¿verdad? Predica, exhorta, reprende y enseña. Fíjate todo lo que tenía que hacer Timoteo. Dice allá en 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 2. ¿Cómo dice? Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. La palabra apto significa con capacidad, con preparación, con disciplina, con visión, apto para enseñar, ¿sí? Entonces, por eso le está diciendo que pongas a ese diácono, a ese anciano, que sea apto para enseñar. Ahí mismo en el capítulo 4, versículo 13. 4:13, pastor. ¿Segundo de Timoteo? ¿Sí? No, primera. 4:13. ¿Ahí te fuiste a segunda? Sí. Bueno, también A ver, ahorita. primera de Timoteo, ¿qué capítulo? Perdón. Estás en segunda, Timoteo. Ah, ahí está. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 13. Ok, dice la palabra del Señor. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Oiga, la lectura es lo que venimos hablando. Y por eso mi versículo clave es, como obrero que no tiene que avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y la palabra usar viene como una herramienta. Como un carpintero que tenga su herramienta, pero que no la sepa usar. ¿Qué mueble le saldría? No, pues ninguno. El albañil dice, bueno, al albañil que no tiene herramienta, ni siquiera le digo que es albañil. Claro. El albañil debe tener su herramienta, pero si no sabe usar la herramienta, Así es. ¿De qué sirve? entonces Pablo le está diciendo que uses bien la palabra de verdad, la herramienta. Entonces, ese es el tema. Para usar bien la palabra de verdad, estoy hablando de estos temas: escuchar, guardar, meditar, escudriñar, hablar, leer, cumplir, enseñar. Amén. Ahí mismo en el capítulo 4, pastor, versículo 6. ¿Qué es Amén. el 6? Dice, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, ¡Wow! nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Si esto enseña, serás buen ministro. Gloria a Dios. Oiga, es importante. ¿De quién? De Jesucristo. Sí. No, y aparte de eso, hermano, es bien importante esto, ¿sabes por qué? Gloria a Dios. Porque, mira, enseñar es muy importante porque es lo que la persona va a vivir, va a cumplir, va a hacer. A veces nos involucramos en debates de enseñanza tan superficial, pero no en la enseñanza profunda. Amén. Y digo superficial porque a veces estamos ocupados en mirar la paja o la viga. El troncote, ¿no? El troncote. No, la paja. La paja sí, teniendo cierto, nosotros la viga. El troncote, ¿no? Exacto. Sí, estamos tan ocupados en ver la paja y no estamos bien ocupados en enseñar la verdad. Sí, yo una ocasión, yo nuevecito apenas me había convertido, pero había yo salido de prisión de la cárcel y todavía usaba yo el pantalón de mezclilla. Sí, y me invita una persona a ir a predicar a un lugar que se llama Yagualulco, de allá de Coscomatepe para arriba. Y agarra y entonces fuimos, ¿sí? Y agarra y entonces intentaron evangelizar a una persona ahí. Y yo, como ya en la cárcel había leído la Biblia bastante, me metí y empecé a hablarle, a convencer. Y la persona convencida dice, tienes razón.
Y agarra y entonces se acerca con él y dice, oye, está bien, nomás te falta cambiarte los pantalones. Oiga, Ay, no. vio la paga y no se quitaba la viga. Eh, pa- Se enfocó más en mirarme que traía yo pantalón de vestir vestimenta, ¿no? que en lo que había yo enseñado. Entonces, tengan cuidado con la enseñanza, ¿sí? Tengan cuidado con no quedarse atorados ahí. Es importante, Pablo le dice a Timoteo, que enseñes. Por eso le dice, porque te rogué que te quedases, 1:3 creo, 1 Timoteo 1:3. Dice, que te quedases, ¿en dónde? En Éfeso, para que mandes que no enseñen diversa doctrina. Amén. Sí, ¿verdad que Y sí? podemos agregar también en 2 Timoteo 4:2. ¿Qué dice? Dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye y reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Lo están ahí marcando, deja. Lo voy a Sí, mutear. dile que después. Sí. Yo por eso a veces le pongo silencio. A ver. Job Santiago Figueroa Miranda. Por ahí te saludamos, hermano. Bendiciones a tu vida. Fíjate, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Hermano, ya te adelantaste. Sí. Ese es el siguiente punto, predicar. Ok. Después de enseñar, predicar. Vean, leer, cumplir, enseñar, y te llamamos con predicar. Perfecto. Ya nos adelantamos, pero estábamos bien, ¿va? Vamos bien. Ahí vamos. Todavía vamos con 45 minutos, nos faltan todavía 10, 15 minutos. Amén. Bueno, entonces la enseñanza. La enseñanza la voy a definir así: guiar para que el alumno aprenda a hacer las cosas. Amén, gloria a Dios. Guiar, ¿sí? Guiar para que el alumno o el discípulo, porque la palabra es discípulo, porque todos somos discípulos de Cristo, Amén. ¿sí? Aprenda. Por eso Jesús, cuando dijo, enseñándoles que guarden las cosas que yo he mandado, Amén, gloria a Dios. ¿sí? Que guarden las cosas que yo he mandado. Entonces, cuando el Señor Jesús nos da mandamiento, nos da ordenanza, pero nos enseña el reino de los cielos. Amén. Y ahí viene el siguiente punto, pastor, para que no nos detengamos mucho en la enseñanza. El siguiente punto es la predicación. Amén, gloria a Dios. Y el predicar o el predicador, yo lo definí así, es el heraldo que proclama el reino de Dios que se establece desde el corazón a todo el mundo. Amén. El predicador es un heraldo, es un mensajero que viene proclamando el reino de los cielos está cerca. Jesús dijo, cuando comenzó a predicar, ¿qué dijo? El reino de los cielos se ha acercado. Entonces la predicación es el anuncio de que el reino de los cielos está aquí. Amén. Y que tú, al escuchar la predicación del reino de los cielos, te adentras para convertirte a Cristo. Por eso la predicación debe de ser una predicación donde se establezca el reino de los cielos en los corazones y Cristo reine en los corazones. Las personas se arrepientan. Amén. Porque sin arrepentimiento no se entra al reino, ¿eh? Así es. ¿Verdad? Nadie verá al Señor. Así es. Y es que hay personas que nomás se adhieren a la iglesia porque dicen, me gustaron los cantos. Sí. Me gustó la muchacha. Sí, no, sí. Y ya cuando están adentro, sin arrepentimiento, no han entrado al reino de los cielos. Tiene que estar predicando el pastor. Por eso le dice a Timoteo que prediques, ¿no? ¿Cómo Sí. dice? A ver. Dice, que instes a tiempo, fuera de tiempo. Ahí lo estamos viendo. ¿En 2 Timoteo? Sí, ahí lo estamos viendo. 2 Timoteo 4, creo. 4:2. 2. Ajá. Así es. Ahí está, 4:2. Dice, Ya está. que prediques, dice. Que prediques la palabra. Que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta, enseña, manda, disciplina. Uy, le está diciendo todo esto. Y lo que a veces nosotros, por ahí me decían, pastor, venga usted a predicar para que reprenda la iglesia, porque si yo la reprendo se enojan y se van. A veces tiene que venir un predicador y darnos la palabra de reprensión, porque si el pastor nos quiere reprender, ¿quién es el pastor? Y Dios nos dio la autoridad para hacerlo.
Así es. Más que muchas veces las personas, nuestros hermanos, pues como que lo sienten personal, aunque no es así porque es la palabra del Señor. Así es. Dice allá en 1 Corintios capítulo 2, versículo 4. 1 Corintios 2, 4. Un saludo a todos nuestros hermanos que nos están escuchando, ¿sí? Saludos a todos la audiencia de mi hermano Luis en TikTok, Amén. toda la audiencia en Face aquí con Pastor Miguel Talavera y toda la audiencia ahí en YouTube, ¿sí? Amén. Que estamos ahí transmitiendo. Gloria al Señor. Vamos a tener que juntarnos más así, Pastor, para formar equipo y traer Sí, esos temas porque Amén, son amén. muy, muy interesantes. Amén, gloria a Dios. ¿Qué dice, Pastor? Dice 1 Corintios 2:4. 2:4, dice, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas humanas, sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Es un heraldo que viene, yo digo heraldo, mira, apenas estaba yo pensando algo, hermano. Estaba yo pensando algo. Para mí, la iglesia es como la embajada del reino de los cielos. Amén. Así que la congregación, yo a veces la casa de oración, la veo como embajada del reino de los cielos. Y como embajada no se permite que se meta un ¿Enemigo? enemigo. Así es. Sí, ¿no? Porque si se mete el enemigo, ¿cómo se dice? Está quebrantando la ley De esa embajada. sí, de esa embajada. ¿Sí? Entonces, el heraldo, el predicador, ¿sí? Es el que viene, ¿para qué? Para establecer el reino. Y por eso Pablo dice, yo no usé con palabras persuasivas de humana sabiduría. O sea, aunque yo soy licenciado en ciencias de la comunicación, hermano, y te puedo decir qué significa esas palabras humana sabiduría, persuasión, ¿sí? De convencer, de persuadir a la persona. Si yo quiero venderle un producto, yo lo tengo que convencer para que compre ese producto. Pero Pablo dice, yo no vengo así. Yo como heraldo del reino de los cielos, mi predicación, dice, no fue así. Mi predicación viene con demostración del Espíritu Santo para cambiar, transformar, regenerar. El drogadicto es liberado, el Amén, alcohólico es gloria a Dios. liberado, Amén. el enfermo es sanado, Amén, porque gloria el a reino Dios. de los cielos se está predicando. Amén. Entonces, Gloria a Dios. a ver, eso debe de ser porque los evangelistas predican, pero si no predican con el poder del Espíritu Santo, Aleluya. los pastores pastorean, los exhortadores, los maestros enseñan, ¿sí? Por eso dice el que enseña en la enseñanza, por eso habla de los dones. A veces nosotros debemos de entender, por eso Pablo le está diciendo a Timoteo, haz la obra evangelista, que prediques, que enseña, que manda, que exhorta, que redarguye, que instes, que reprendas. Amén. Todo eso. Por eso yo tomé a Timoteo para traer estos temas. Todavía me faltan algunos puntos más. Ahorita me voy nomás con el último, mandar. ¿Por qué? Porque una vez que escuchó, y como le dijo Pablo a Timoteo, lo que has oído delante de mí en muchos testigos, eso manda. Entonces Timoteo oyó, entendió, meditó, guardó, cumplió, ¿mande? Actuó, cumplió, ¿sí? Habló, escudriñó las escrituras, leyó, como dice lo que voy, ocúpate en la lectura, cumplir, enseñar, predicar, y ahora nos vamos con mandar. ¡Wow! Primera de Timoteo 1:3 y 4:11. Primera de Timoteo 1:3. Primera de Timoteo 1. Sí. Como te rogué, adelante, pastor, Como te rogué que te quedé, perdón, que quedases como te rogué que te quedases en en Éfeso, cuando fui a Macedonia, para que mandases algunos que nos enseñen, que no que no enseñen diferente doctrina, perdón,
Dice, Que no enseñen, ¿verdad? Así es. Diferente doctrina. pero aquí le está diciendo a que tú mandes que no enseñen. Así le está dando a entender. Te dejé en Éfeso, te rogué que te quedaras en Éfeso para que mandes, que no enseñes diversa doctrina o diferente doctrina. O sea, él tiene que mandar. A ver, hermanito, ¿qué pasó? ¿Qué estás diciendo? ¿Qué estás predicando? No, no lo hagas. Sí. Pero pasó, no, no hables de eso. ¿Sí? No, eso es lo que te mando. Entonces, ahora vea, vamos en el capítulo 4, versículo 11, de 1 Timoteo 4, 11. Amén. Esto manda y enseña. O sea, mandar es hacer cumplir para que se entienda. Es como si usted me dice a mí, no, mira Luis, haz eso. Así es. Ajá. Ves y haz eso. Así No, o sea, comparte la palabra, no de ti, o sea, lo que está escrito, Así no es. otra cosa que no es. No otra cosa. Así es. Que voy a estudiar filosofía. Bueno, Pablo le dice que no te entretengas en la falsamente llamada ciencia, ¿no? O sea, todos esos detalles bien importantes. Pero ahora, esto es importante. ¿Cómo puedes mandar si no has entendido, no has guardado, no has obedecido? ¿Cómo quieres, como dice por ahí, hay gente que quiere mandar sin haber obedecido? Sí, pues para eso, pastor, primero tenemos que someternos a Dios y después de ahí someternos a nuestros padres espirituales, ¿verdad? Así En el es. caso de ser obedientes con nuestros pastores. Y muchos dicen que no, que ¿por qué? Pero es bíblico. Es bíblico. Entonces, si queremos nosotros llegar a hacer esto, pues tenemos que someternos a Dios, a nuestros Así padres es. espirituales, a los pastores en obediencia, En para obediencia. después nosotros poder cumplir esto. Así es. Así es. Oiga, esto es emocionante. Ahí mismo, en el capítulo 4, versículo 11, ¿ya lo leíste, hermano? Sí. Amén. Esto manda y enseña, dice el 11. El del 5, 7. El 5:7 dice, en el 5 dice, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. ¿De 5, ¿Sigo? 7? A eso es lo que dice 4, 5. El No, 7, 7. 7 dice, desecha las fábulas. No. Estamos en 1 de Timoteo. 4, capítulo No, 4. 5, 7. Ah, ok. 5, 7. 5, 7, perdón. Sí. Ok, el 7 dice, manda también estas cosas para que sean irreprensibles. Oiga, manda también estas cosas. Y le está diciendo con respecto a las vidas, con respecto a los ministros, con respecto a los predicadores, con respecto a la familia, con respecto a las ancianas, manda estas cosas. Amén. ¿Sí? O sea, así se tiene que hacer. 6:13. 6:13 dice, gloria a Dios. Y dice el 13, te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas y de Jesucristo que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. ¿Sigue? 14. Que guardes el mandamiento sin mácula y reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Oiga, te mando delante de Dios que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión. O sea, hay que obedecer lo que dice la palabra de Dios. Amén. No te pierdas en las discusiones vanas, porque así también le dicen discusiones de fábulas, de discusiones de viejas. Tonterías se podría decir. Exacto. No te metas en eso. No te metas en eso, en genealogías vanas también. Fíjense cómo yo tengo otro tema, que el otro tema se llama las cosas que Pablo le encomienda a Timoteo hacer. Y son bastantes. Sí, tremendo. Son bastantes cosas, ¿sí? Que guardes, que prediques, que enseñes, que instruyas, que no pongas a la ligera las manos, que no bebas agua sino un poco de vino, que también contra ancianos no admitas acusación alguna. O sea, todo eso le manda. Sí. Y ahora, si él obedece, él también puede mandar. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Pastor, estamos llegando ya a la conclusión de nuestro tema. De estos 5 puntos, tú dime cuáles nos quedan, cuáles no obedecemos, cuáles nos falta intensificar, ¿sí?
Pues yo pienso, pastor, que pues todos, ¿no? Todos. Todos tenemos que practicar y más que nada disciplinarnos, porque si no tenemos disciplina, pues no vamos a avanzar. Y yo pienso que la disciplina es un punto muy importante y pues que tengamos también las ganas, ¿verdad? De Ánimo, estudiar, disposición, disposición, entrega. entrega y pues también por amor a nuestro Dios, ¿verdad? Por amor. Como en el inicio del año yo le decía a la iglesia tres cosas, ¿sí? Vamos a qué? A renovarnos, a consagrarnos Amén, y a avivarnos, amén, ¿sí? Renovarnos porque necesitamos hacer cambios en nuestra vida. amén. Consagrar es porque tenemos que dedicarnos tiempo, esfuerzo, vida, tiempo, todo. Dejar, como usted lo comentaba en el tema anterior, ¿verdad? Dejar, por ejemplo, hoy no voy a ver Facebook, hoy voy a Así es, tomar el ayuno, hoy voy a ayunar y voy a poner esto en práctica y así de esa es, manera comenzar a consagrarse, dejando muchas cosas, ¿verdad? así Para el es, Señor. para el Señor. Amén. Pues saludamos a toda la audiencia, a todos nuestros hermanos que nos escuchan por este medio, ¿sí? Saludo a tu amigo y hermano pastor Luis Miguel Talavera Fentanes, Amén. mi hermano pastor Amén, Luna. Luis Luna, Amén. amén, gloria al Señor, y nos vemos en la próxima para que tampoco quisiéramos agotar todo esto, ¿ah? Hay mucho que decir, mucho que hablar, mucho que enseñar, mucho que Amén. predicar, pero en verdad nos da mucho gusto que nos estén escuchando por estos medios. Amén. No se olviden de orar por nosotros, no se olviden también, sí, Amén. pues de mandarnos bendiciones. Ah, no es Amén, cierto. amén. No, igual nos hace falta que oren por nosotros, pastor. Claro, Que nos lleven en oración todos los hermanos, ¿verdad? Los que nos estén escuchando en cualquier parte del mundo, así que es. nos lleven en oración porque es Y importante. nosotros estamos en oración Amén, por ellos, igual. nos extienden sus peticiones de Amén, por orar por los enfermos, orar por alguna necesidad, orar por los pastores, por las iglesias. Aquí estamos, hermanos. amén. Un gusto saludarles, Dios les bendiga, nos vemos en la próxima. Amén, amén. Y muchas gracias, pastor, por su invitación. Aquí estamos. Dios le bendiga. Dios bendiga. Bendiciones.